Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Es el momento de conjugar un tiempo en el que pasó algo que nos marcaría desde entonces hasta ahora, de escuchar a los protagonistas, los motivos y las circunstancias en las que tuvo lugar. Este es nuestro pretérito pluscuamperfecto y lo conjugamos con la ayuda de Ana Uslé. Ana, hola. Hola, Ángels. Siempre solemos elegir una fecha y un lugar para comenzar. Sí, el día al que llegaremos es el 5 de julio de 1985, hace 40 años. El lugar, el Código Penal. Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado. Esta ley, calificada de pacata por los más progresistas y de inmoral por una parte de los médicos y algunos sectores sociales, autorizaba la interrupción del embarazo en tres supuestos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformaciones en el feto. Pero para llegar al momento en el que se aprobó la Ley Orgánica de 1985 que despenalizó el aborto en España, tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo. Venga, pues tú dirás. Vamos a elegir una fecha cualquiera, porque ninguna mujer marcaba en su calendario cuando su vida entraría en un paréntesis. Así que vamos, por ejemplo, al 23 de diciembre de 1977. Y así comenzamos por la tercera persona del singular, ella. Ella se puede llamar Paloma, María, Carmen, Elena, puede tener cualquier nombre, pero ella se llama Consuelo y ese 23 de diciembre de 1977 regresa de París a Valencia después de haber abortado. Consuelo había intentado interrumpir su embarazo en Valencia, después en Barcelona y había tenido que hacerlo en Francia. Cuando todo terminó, tomó una decisión. Había que conseguir que las mujeres pudiesen hacerlo más fácil. Así comienza el libro Un aborto, 8.000 pesetas, de Paula Boira, contando una de las cientos de miles, por decir algo, porque no hay una estadística fiable, de historias de mujeres que necesitaron abortar cuando era ilegal, las que arriesgaron su vida y su libertad. Acudimos entonces a la tercera persona del plural, ellas. El aborto estaba penado históricamente con castigos de hasta 8 años de cárcel para la mujer que abortara voluntariamente, además de para quien la ayudara o practicara el aborto. Yum Quiñonero. Yo creo que correría el año 79, pasó en Alicante. Yo estaba en casa y llegó el hermano pequeño de un muy buen amigo mío. Venían del instituto, venía con una compañera que venía en un estado un poco extraño, ¿no? Él me contó que ella le había dicho que se había tomado pastillas, que estaba embarazada, quería abortar, que se había hecho algún lavado, se había metido perejil en la vagina. Les había pedido esa misma mañana a sus compañeros del instituto que le golpearan el vientre porque quería abortar. Llamé a todos mis conocidos profesionales sanitarios hasta que di con alguien que me dijo que podíamos llevarlo a un hospital privado. Años más tarde, Yum viajaría a Holanda, a Leiden, y allí abortaría. Todo el mundo sabía que el aborto era un delito. Las mujeres que abortaban eran personas que estaban estigmatizadas y por eso se mantenía en silencio total. Y sobre todo sabíamos que también que las mujeres de las clases altas y con una buena posición económica, alto nivel de ingresos, no tenían problemas porque o iban a otros países, iban a Portugal o iban a Londres o a Francia, ¿no? O iban a una clínica privada en España en donde los amigos y los sanitarios se arriesgaban, algunos por generosidad, pero otros desde luego a cambio de dinero, ¿no? No había un perfil único ni una razón única y lo tenían más difícil dependiendo de cuánto podían pagar. Entre 1974 y 1985, unas 240.000 mujeres españolas viajaron a Reino Unido y Países Bajos para abortar por unas 25.000 o 40.000 pesetas. Las que no podían pagar se sometían aquí a abortos clandestinos. Primera persona del plural, nosotros.
Nosotros éramos un país en el que el adulterio estaba penado hasta el 78, no era legal el divorcio hasta el 81, el permiso marital se mantuvo hasta 1975 y el control de natalidad estuvo prohibido durante todo el franquismo. Medios para irte a un sitio no teníamos, información de decir haberte prevenido de unos anticonceptivos, de cualquier cosa para no haber llegado a ese punto, pues tampoco. No fue hasta 1978 cuando se despenaliza la venta y divulgación de anticonceptivos. El anticonceptivo más conocido en España es la famosa píldora o anovulatorio químico que evita la ovulación. Aquí vemos los llamados espermicidas, que existen en forma de cremas y pastillas. Los métodos más empleados en un país sin educación sexual o reproductiva eran el coitus interruptus, el método Gino y después el preservativo, aunque del que más se hablaba desde los 60 era la píldora, como escuchábamos. Ágata Ignaciu, que es doctora en estudios de las mujeres y de género en la Universidad de Granada. A partir de finales de la década de los 60 y sobre todo en los años 70, en algunos hospitales públicos sí que se empezaban a proporcionar anticonceptivos hormonales, luego un poquito más tarde también los DIUs, en el marco de unas consultas pues, que eran como semiclandestinas, podríamos decir, unas consultas que no se llamaban de planificación familiar, sino de puérperas o de esterilidad. Sin embargo, pues claro, el acceso a los métodos anticonceptivos pues, estaba claramente estratificado según pues, el capital cultural que podían tener las mujeres, capital económico, sus recursos económicos, la residencia en grandes ciudades y muy importante. No podíamos acceder con facilidad a métodos anticonceptivos, no teníamos información y muchas mujeres necesitaban interrumpir su embarazo. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, los que posibilitaron que una mujer pudiera abortar, las redes de apoyo, familias, asociaciones feministas, movimientos sociales de izquierdas, activistas, centros de planificación familiar, centros clandestinos y ellos. No es un fenómeno ni ético, ni moral, ni religioso, ni de carácter político, ni de carácter moral. Es un problema social, sanitario e importante al que hay que dar solución. Es la primera causa de muerte de mujeres en edad fértil. De 15 a 49 Como escuchamos, era la primera causa de muerte en mujeres fértiles por los abortos mal practicados. Para evitar que estos abortos fuesen así, mal practicados, ginecólogos como Pedro Enguix, al que escuchábamos, pusieron su libertad en riesgo en centros como Dator en Madrid o Acuario en Valencia, donde además de Enguix trabajaba Enrique Lebrero. En esos años de estudiar medicina, dando charlas por los barrios de Madrid, pues me aparecieron algunas mujeres que estaban embarazadas y que no querían seguir adelante y entonces les acompañé a Londres, entendí cómo era ese problemón, busqué y encontré al colectivo Acuario en Valencia que llevaba poco tiempo haciendo partos en casa, partos respetados y también interrupciones de embarazo. Ha sido una experiencia que aunque los primeros años, antes de la legalización, pues lo que demostramos es que se podían hacer abortos sanitariamente muy dignos. Empleaban el método Karman, un procedimiento de dilatación y aspiración uterina, y así realizaron hasta 15.000 intervenciones hasta el año 85. Se jugaron la cárcel, pero consiguieron mejorar la vida de las mujeres. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros quizás recordéis o debáis buscar quiénes fueron las 11 de Basauri. ¡No más juicios! ¡Por aborto! Fue el caso que movilizó a la sociedad, que consiguió que se tomaran las calles, el de las 11 mujeres y un hombre de Basauri, Vizcaya, que fueron detenidas en el 76 y juzgadas hasta el 85 por haber abortado o querido abortar. Y el que no tiene dinero a lo mejor tiene más necesidad de abortar porque no puede mantener un hijo. Eso no puede abortar y se tiene Era un que problema abortar. social que salió de las casas y la clandestinidad y comenzó a hablarse en la calle, a gritarse hasta conseguir un avance, la ley de julio del 85. Proceder a la despenalización de la interrupción del embarazo en estos supuestos, no cabe duda de que se cumple una ley que lo despenalizó en 3 supuestos. Un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada en caso de violación o si el feto va a nacer con graves taras físicas o psíquicas, textualmente y dentro de unos plazos. Una legalidad que casi exige 2 actos heroicos es una legalidad muy dura. Casi un acto heroico. Este fragmento de informe semanal, en ese momento, explica muy bien cómo poco cambió. Era un acto heroico aún así. La ley solo resolvió el 3% de los casos. Segunda persona del singular, tú. Tú
Que convives con el silencio. Paula Boira, nacida en el año 96, reconoce no haber escuchado la palabra aborto en el colegio o en casa. Ha querido escribir ese silencio en su libro Un aborto, 8.000 pesetas. Yo lo he visto sobre todo en las historias de las mujeres que me contaron a mí que han abortado, porque muchas de ellas era la primera vez que lo decían en voz alta. No lo habían contado a sus maridos, no lo habían contado a sus hijos, no lo habían contado a sus amigas incluso, y me llamaban muchas veces por la noche. A las 11 de la noche recibía llamadas de esas mujeres, supongo que en momentos en los que se quedaban solas, para confesarlo, ¿no? De decirme, mira, yo aborté y te quiero contar esta historia. Lo curioso también es que ese yo aborté siempre iba acompañado de una justificación, de un porqué. Yo aborté porque era muy joven, yo aborté porque no tenía dinero, yo aborté porque mi hijo venía mal. No tenemos esa concepción todavía de que abortar porque no quieres tener hijos o abortar porque sí, no tenemos que justificarlo, ¿no? Ese libro que ha escrito Paula, te decía, comienza con la historia de Consuelo, que se baja del avión después de abortar en París, prometiéndose cambiar las cosas. Pues así, en primera persona, saludamos a Consuelo Català. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú hiciste esa promesa en 1977, al tener que abortar fuera de España, esa promesa de ayudar a otras mujeres a hacerlo de manera segura y en España. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, es que realmente yo ya estaba en el colectivo Acuario, o sea, yo estaba estudiando medicina, Pedro Enguix era un médico ya, un ginecólogo, entonces eso ya se estaba cociendo, ¿no? Lo que pasa es que es una cosa que tú lo piensas y tal, pero cuando te toca pasarlo, como me pasó a mí, pues tienes claro, ¿no? Dices, bueno, pues tenemos los medios porque somos todos sanitarios y estamos preparados, tenemos la voluntad y vamos a luchar por esto, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue, la conjunción de muchas cosas, ¿no? Pero así fue. ¿Era un problema nacional de salud que no se quería ver? Por supuesto, o sea, quiero decir, nosotros luego... O sea, en nuestra práctica, en los años, ¿no?, previos a la despenalización y luego también, o sea, porque la despenalización también ha sido 25 años de curvas, ¿no?, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, eso no se quería, o sea, es que era un problema de salud, como ha dicho Pedro, ¿no?, pero se planteaba como un problema ideológico y cada uno en su posición y punto, y el que podía, pues lo mantenía, ¿no? Pero intentar abortar o fuera o clandestinamente o fuera de España era una cuestión transversal, es decir, no había, no había ni clase social ni ideología. Ninguna, ni perfil de mujer ni nada, o sea, desde la más alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, hasta, bueno, la gente con menos recursos, sí, por supuesto. Claro, ahí la diferencia quizá, Consuelo, es que la más alta alcurnia podía pagarse salir fuera de España y la que no tenía recursos tenía que acudir a la clandestinidad. Sí, claro, porque ahí la diferencia entre la clandestinidad y nosotros es que nosotros lo que hacíamos era abortos ilegales, ¿me entiendes? O sea, claro, que eran ilegales pero seguros sanitariamente, ¿no? Y nosotros y mucha más gente luego, ¿no?, que lo hizo. ¿Con la ley del aborto cambiaron las cosas o apenas? Mira, yo creo que sí, porque yo creo que la despenalización parcial del 85, que estuvimos con ella hasta el 10, lo que consiguió fue, por un lado, socialmente la gente y las mujeres en particular estaban convencidas que era legal, porque tú ibas a un centro sanitario, un centro de planificación y te daban los centros acreditados para ir, por lo tanto a nadie le cabía en la cabeza que fuera un sitio que no fuera legal, pero luego la contradicción era que jurídicamente estábamos aún en el Código Penal, ¿no? Entonces sirvió para que socialmente se fuera como normalizando esa prestación y luego para a partir de ahí impulsar, ¿no?, una lucha hasta llegar a la ley del 10, ¿no? Acabábamos hablando del silencio décadas después. ¿Crees que todavía hoy es difícil poner palabras a aquello que vivisteis? Bueno, yo creo que el libro de Paula nos ha hecho como decir, ¿sabes?, como poner palabras, ¿no? Verbalizar. Sí, porque yo, por ejemplo, creo que el libro, que me lo he leído, claro, ha sido, todo el mundo que hemos hablado, nos ha parecido un libro, o sea, muy bien planteado, porque los recuerdos luego uno los matiza o los recuerda solamente una parte. Entonces, ella ha conseguido que el puzzle de gente hayamos hecho como un ejercicio, ¿no?, de vaciamiento personal y lo ha articulado muy bien, porque no es ni la verdad de unos ni de otras, pero sí la verdad de lo que pasó, y es que entre todos hicimos posible que en este país se abortara de una forma segura. Y una última cosa, viendo el avance de la ultraderecha, Consuelo, ¿piensas que ningún derecho se puede dar por consolidado? Ninguno.
O sea, eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa que también te digo, yo soy una optimista histórica y creo que ya nos pasó con el Tren de la Libertad. O sea, el Tren de la Libertad fue el primer paso para decir, oiga, ustedes no nos van a tocar y nos volveremos a unir, no solamente ya las mujeres, sino la sociedad en su conjunto, porque yo creo que la manifestación del Tren de la Libertad, que fue masivísima, no eran mujeres, era una manifestación encabezada por las mujeres, pero de hombres y mujeres. Pues Consuelo Catalán, muchísimas gracias, de verdad, un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Ana, gracias. A ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.